mí me gustaría explicaros un poco quién soy o quién somos nosotros, aparte de toda esta información técnica que sale siempre de manera matemática cuando alguien busca un currículum, para explicaros un poco de dónde vengo, qué es lo que hacemos y por qué lo hacemos, ¿no? Formo parte del servicio de neurocirugía del Hospital Universitario Vallecón de Barcelona, que junto con un montón de compañeros pues formamos parte del servicio y formamos parte de algo que tiene nuestro servicio que lo hace particular respecto a otros centros de España, y es que tenemos integrada en neurocirugía, dirigida por neurocirugía, una unidad de investigación. Y esto hace que lo que nosotros trabajemos sea aquello que nos interesa y que sobre todo podamos aplicar a nuestros enfermos. Esto es la UNIM, que Presen ha definido antes, y nosotros hacemos trabajo de laboratorio. Tenemos nuestra unidad de investigación, tiene 5 biólogos trabajando para nosotros, hay 2 neuropsicólogas, hay también una clínica, 2 secretarias. Todo esto implica un grupo importante de gente que no se paga por el hospital, que nosotros tenemos que conseguir fondos para poderles pagar cada mes y para que puedan ayudarnos a desarrollar trabajos de investigación. Y esto implica que hay que pedir becas, que hay que trabajar bien para que las becas te las den y que luego hay que devolver esta información para ser honestos con aquel dinero público que nosotros hemos recibido, y hay que justificar cómo lo hemos gastado, ¿no? Pero a pesar de que nosotros trabajamos en laboratorio, nosotros lo que queremos en el fondo, tenemos lo que se llama un grupo de investigación translacional. Es decir, que lo que haya en el laboratorio lo podamos luego trasladar a lo que es la clínica, al bedside, a la cabecera del paciente. Es decir, que nosotros pues, podamos devolver todo aquello. ¿Cuál es la misión de nuestra unidad de investigación? Pues es esto, es aumentar los conocimientos que tengamos sobre determinadas patologías para que en el fondo después podamos mejorar lo que es el pronóstico y lo que es la calidad de vida de nuestros enfermos, que es lo que a nosotros nos importa, porque somos clínicos. Nos gusta la investigación, sabemos que es muy importante la investigación para poder trabajar mejor desde el punto de vista clínico, pero no nos olvidamos nunca, nosotros somos clínicos y tenemos al enfermo delante, y hay que darle respuesta. Trabajamos en 4 grandes líneas de investigación, como ha dicho Presen, y una de ellas es la malformación congénita, las malformaciones congénitas, porque ya veremos después que son una gran familia de problemas craneocervicales, pero sobre todo en la malformación de Chiari tipo 1, ¿no? Dentro de esta línea específica de investigación, en estos últimos años ha crecido de una forma importante y en este momento se están desarrollando 3 tesis doctorales por artículos. Esto quiere decir que antes una tesis doctoral uno hacía un trabajo, presentaba un tocho de información en un tribunal y le daban el título de doctor, pero hoy en día esto se hace de una forma distinta, mucho más difícil, mucho más competitiva, pero